le va, Luis? Buenas noches, gracias por comunicarse. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchas bien? Nosotros lo recibimos bien, así que cualquier cosita vamos a ir viendo cómo llega, pero hasta ahora llega bien el audio. Bueno, en principio, ¿cómo vive Buenas noches y personalmente? gracias por la comunicación y saludos a la audiencia. Muy bien. En principio, ¿cómo vive usted personalmente, Luis, este presente que obviamente, como decíamos, es muy inédito para usted, para la justicia, para la sociedad? Mira, Héctor, yo lo que veo que para nosotros ha sido una investigación muy dura, muy difícil, porque obviamente tener a los sospechosos y a los imputados que tenemos no era algo que nosotros estábamos investigando, puesto que esta es una investigación que tenía que ver con otro tipo de organizaciones. Pero también veo algo muy importante y auspicioso porque creo que esto pudo desentrañarse desde dentro del Ministerio Público, una institución que creo que sin dudas en estos momentos difíciles ha podido dar cuenta de un entramado criminal complejo y sofisticado, y en ese sentido creo que es importante bueno, que pongamos esto también sobre la mesa. Creo que, bueno, son investigaciones importantes, que tienen un nivel de complejidad y por suerte, como digo, en este tema hemos podido avanzar hacia quienes creemos han sido responsables bueno, de parte por lo menos de este, como digo, entramado criminal, ¿no es Uh cierto? -huh. Así que bueno, es un ida y vuelta. Por un lado, un sinsabor porque tiene que ver con colegas, obviamente, con gente que hasta hace poco teníamos como nuestros jefes, concretamente, y colegas, y por otra parte, bueno, con una aliciente en el sentido de que creemos que hay una clara convicción de cómo debemos investigar y que la institución, que el Ministerio Público ha podido dar cuenta de eso también, ¿no es cierto? Luis, en este momento hay un grado de sospecha muy grande en cuanto referido a la participación que tuvieron Patricio Serjal como fiscal regional y Gustavo Ponce Azar como fiscal de grado. Un empleado de este último llamado Nelson Ugolini lo habrá explicado más de una vez en rueda de prensa en Rosario o con otros medios, pero para Santa Fe, Santo Tomé, Coronda, que lo están escuchando ahora, ¿qué se probó hasta ahora de la participación de estos dos fiscales con una banda que era mixta también, porque había empresarios del juego, policías? ¿Qué se probó? Mire, Héctor, nosotros, a ver, esta investigación comienza cuando en el Casino City Center en Rosario, el 11 de enero de este año, 11-12, se me fue ahora el día exacto, matan a una persona que había salido a fumar al patio de invierno que tenía ahí el casino. Se produce una balacera contra el casino y matan a una persona de un disparo en la cabeza. A partir de esa investigación, que me tocó a mí investigarla por ser fiscal de homicidios, al poco tiempo se identifica a una de las personas que estaba coordinando la tarea de ese ataque al casino. Esa persona, por circunstancias bastante azarosas, logramos abrir el teléfono de él. Lo logramos abrir un mes y medio, 2 meses después, porque estaba roto el teléfono, lo había tirado, lo había descartado. A esa persona la detuvimos apenas 2 o 3 días de que fue el hecho, pero el teléfono no lo teníamos, él lo había tirado. Lo encontramos, lo abrimos al teléfono, lo encontramos porque lo aportó una persona a ese teléfono, lo abrimos y allí se nos abre toda una investigación mucho más grande. ¿Por qué? Porque en el teléfono de la persona que había organizado ese ataque al casino había fotografías, impresiones de pantalla, de adentro, que traducían información de adentro de la fiscalía. Es decir, de adentro de la fiscalía alguien le había transmitido información a esa persona que estaba organizando los ataques al casino, y la información consistía en lograr la libertad de 2 personas que habían sido detenidas unos días antes. No solamente eso, sino que además encontramos que ese contacto entre la fiscalía y esta banda, este grupo de personas que habían atentado contra el casino, además le transmitía un contacto policial, un nombre, le pasa un contacto del teléfono. Con eso se nos abre otra investigación, ya ahora vinculada a las filtraciones adentro
de la Fiscalía. Cuando avanzamos en esa investigación, llegamos a la persona que usted mencionó, que declara en la investigación y que incrimina a una serie de fiscales en su declaración, y entonces se nos abre una investigación sobre la acreditación de esos dichos. Lo que nosotros creemos, que fue lo que imputamos el día de ayer al señor, al fiscal, por entonces fiscal regional, es que efectivamente él, junto con el otro fiscal de grado y el empleado, lo que habían armado era una especie de captación de las causas vinculadas a juego clandestino que ocurrían en esta región y direccionaban las investigaciones y filtraban la información que podía ser significativa para que no prosperen las investigaciones contra esta persona, que a su vez esta persona le pagaba un dinero para que efectivamente se cumpla con este pacto. Digámoslo así, este pacto se quiebra porque justamente quienes estaban encargados de garantizar la seguridad o la no persecución de él no lo logran, puesto que justamente el Ministerio Público había desarrollado distintas investigaciones en su contra. Investigaciones en Belincué, investigaciones en Casilda, investigaciones en Villa Constitución, es decir, había investigaciones en Rosario que no habían podido, que este pacto, digamos, no había podido garantizar la impunidad. Y así es como nosotros avanzamos sobre esa área de la investigación, que como nosotros decimos también está recién comenzando, puesto que todavía nosotros tenemos mucho para investigar vinculado a lo que ahora es las causas de juego clandestino, ¿cierto? Por lo que usted contó, Luis, en base a este teléfono que se descartó pero que no se destruyó, imagino que está hablando del teléfono de Cachete Díaz, de esta persona que está detenida por ese crimen del casino. Usted dijo que 2 meses después logró abrirse y se abrió un mundo de relaciones. Digamos, también hay que tener, si tomo en cuenta esa información que nos brinda, por lo menos desde marzo, abril, la Fiscalía ya tenía la investigación ya tenía color sobre las posibles responsabilidades de los fiscales. En ese sentido, digo, fue sigiloso porque con semejante situación y con la filtración que ya venía habiendo y con la protección que venía habiendo hacia Peite y compañía, imagino que todos los días habrá sido una pelea contra las filtraciones y contra las posibles traiciones. El rol de Peite es clave porque Peite declara como arrepentido, pero después hay que probar todo lo que dice Peite para, obviamente, imputar a las personas que mencionó. ¿Usted cree que, por lo menos en términos del MPA, está bastante redonda la investigación, como que termina ahí en Ponce Asad, en su empleado y en Serjal, por lo menos esa pata de protección? Mire, Héctor, nosotros tenemos, yo lo dije en otras oportunidades a colegas suyos, tenemos que ser muy cautelosos con esto porque es algo muy sensible. Nosotros no dimos ningún paso sin tener lo que para nosotros era una convicción que la ley nos requiere, y así fue avalado por ahora por los tribunales en distintas audiencias. Yo hoy le tengo que decir que esta es la investigación que tenemos y por ahora estamos avanzando con la evidencia que tenemos. No descarta que podamos, obviamente, advertir algún otro tipo de participación o de relaciones si es que la evidencia efectivamente nos conduce a ello. Por ahora es hasta donde nosotros creemos que estamos en condiciones de avanzar, y lo hemos hecho, como digo, con mucha responsabilidad y mucho cuidado porque, como obviamente se dará cuenta, son situaciones muy sensibles. En cuanto a la evidencia que usted dice que tuvimos tanto tiempo, claro, nosotros la tuvimos ese tiempo y si bien podríamos haber abrigado alguna sospecha, obviamente tampoco teníamos elementos del todo contundentes. Por eso digo, también fuimos muy cautelosos con el manejo de la información porque sabíamos que era muy sensible y obviamente que teníamos que manejarlo con ese cuidado. Por ahora la investigación, como digo, avanza en ese sentido, aun cuando hay otras aristas que seguimos explorando, ¿no es cierto?
Uh-huh. Hace algunos días, bueno, el fin de semana fue noticia provincial, pero sobre todo en Rafaela, la detención de a quien se mencionaba como el zar del juego clandestino, el señor Perona. ¿Hay vínculos entre lo que ustedes estaban investigando en Rosario con esta persona? Nosotros libramos una serie de allanamientos y detención. El señor Perona está detenido en la modalidad domiciliaria por razones de salud, y vamos a celebrar la audiencia de imputación el día viernes. Nosotros, si bien es algo que todavía no se celebró la audiencia, así que preferimos no dar muchos detalles, pero lo cierto es que nosotros entendemos que existen vínculos razonables que nos permitieron a nosotros, obviamente, librar estas órdenes de allanamientos con uno de los sospechados de nuestra investigación, y de allí entonces que avanzamos hacia la detención de él y la imputación que vamos a hacer el viernes. Esa es la razón de esos allanamientos, y bueno, veremos el viernes cuáles son las resultas de las peticiones que hagamos en la misma, ¿no es cierto? Le hago una consulta, porque la verdad no lo he podido corroborar. ¿Es cierto que fue difícil ubicar a Ponciasat porque el domicilio que había informado era en la sede de una facultad importante en Rosario? ¿Eso fue así? Sí, fue así, tuvimos que ver varios domicilios, ninguno de los domicilios, digamos, más oficiales que él daba, lo podíamos localizar, eran distintos lugares. De hecho hubo que hacer una tarea de seguimiento para identificar el domicilio del doctor, y fue así que lo hicimos, y así fue como avanzamos hacia el allanamiento del domicilio de él, ¿no? Nos costó un poco, no eran los lugares, digamos, habituales los que tenía él como declarado. No sé si habrá sido una circunstancia azarosa o deliberada, yo eso ya no lo puedo decir, pero sí que nos costó ubicarlo, eso sí. Pero el que aporta el dato, digamos, del domicilio finalmente allanado fue Peiti, en definitiva. ¿Fue así? El domicilio, Peiti aporta datos vinculados a reuniones próximas a ese domicilio. Nosotros, para poder allanar, hicimos una tarea de seguimiento, identificación de dónde iba, dónde entraba él, y así lo pudimos llegar al allanamiento. Peiti sí menciona reuniones muy próximas a su domicilio, en donde indicaba que le hacía entrega de dinero. Digamos que, por otra parte, es un elemento también corroborante de la declaración de Peiti, puesto que Peiti no sabía dónde vivía, obviamente, el señor Ponsasat, o si sabía, lo podía saber únicamente de él, porque, como digo, era un domicilio bastante difícil de arribar, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay a Peiti, por lo que, bueno, hemos escuchado de las propias palabras suyas y de su colega Matías Ederi. Peiti también tiene una situación muy particular, está imputado por formar parte de una banda que extorsionaba, por juego clandestino. Él tiene esta situación morigerada, digamos, de no detención por su declaración en carácter de arrepentido, o porque la imputación no tenía el volumen como para quedar detenido solamente por eso. Mire, él tiene una causa en trámite en la localidad de Melincué, en la cual está en libertad actualmente. Nosotros teníamos una imputación por una serie de delitos cuyo mínimo legal también podría aventurar una condena condicional, es decir, no una condena efectiva. De modo que nosotros evaluamos esa circunstancia, y además teníamos para nosotros que él quería, y él quiso, y así lo hizo, prestar una declaración con los alcances del artículo 41 ter, que es del Código Penal, que es efectivamente el que usted llama como arrepentido o colaborador. Para que eso se concrete, hay un trámite judicial. Esto tiene que ser aceptado y corroborado por un tribunal,
y en función de eso entonces sí podrá dársele formalmente ese carácter. Él aún así presta una declaración con ese alcance. Nosotros obviamente sí hicimos una valoración completa de todo este cuadro de situación y razonablemente nos permitió conjeturar que él no era una persona que pueda agregar un riesgo a la investigación, por lo menos en estos primeros momentos de la misma, y que podíamos asegurar su comparecencia al proceso sin la solicitud de una medida cautelar de encierro como es la prisión preventiva. Y así lo hicimos en el contexto de todas estas evidencias, pedimos esta cautela distinta a la de la prisión preventiva. Pero cuidado que él tiene distintas restricciones, entre ellas no puede salir del país, tuvo que fijar domicilio, tiene una caución real importante y además una fianza, es decir, hay una serie de mecanismos para hacerlo comparecer. Pero ya que usted me pregunta este tema, es importante que quede claro que nosotros, a diferencia de otras causas que han habido con testigos resguardados o imputados que colaboran con las investigaciones, nosotros no es que estábamos dirigiendo una investigación contra aquellas personas de la cual Peiti nos transmite información. Nuestra investigación no iba por ese lado, digo, para diferenciarla de otro tipo de investigaciones, sobre todo en Capital Federal, que hay algunas investigaciones en donde esta figura está muy en crisis también. Esto fue un caso muy distinto, nosotros no estábamos investigando a quienes en definitiva después el señor Peiti incrimina en maniobras vinculadas a obstaculizar investigaciones en su contra. Nosotros estábamos investigando, como digo, un atentado al casino, un conjunto de extorsiones comandado por una organización criminal y luego una filtración de información que había obedecido desde adentro del Ministerio Público. Y así es como llegamos a obtener este testimonio. Digo, es muy diferenciado. Sumado que además, antes de avanzar, corroboramos buena parte de estos testimonios que dieron cuenta de efectivamente la verdad del mismo. Entonces, o de la veracidad, por lo menos en estos aspectos, que él presta declaración incriminando a estas personas. Por eso digo que es importante distinguir cuál fue la naturaleza cautelar que se solicitó de los resultados propios de la investigación. Doctor Luis Echapapietra, muchas gracias por su tiempo, muy generoso, y probablemente antes de fin de año, dado la magnitud de este tema, lo molestemos en otra oportunidad. Gracias por la comunicación. No hay ninguna molestia y al contrario, a su disposición y gracias a toda la audiencia que habitualmente nos salimos para allí. Muchas gracias por todo.